conectar con Estados Unidos, particularmente con nuestra amiga y analista Paula Muche, que se encuentra precisamente en el país del norte. ¿Cómo le va, Paula? Muy buen día, gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Un gustazo estar en línea. Me parece un medio súper importante respecto a la difusión de ideas y quiero sobre todo recalcar lo agradable que fue escuchar un artista regional hace unos minutos atrás. Creo que eso es parte de nuestra identidad y sin lugar a dudas, si no miramos lo nuestro va a ser difícil poder crecer. Paula, bueno, tú te encuentras en Estados Unidos particularmente y bueno, hay una situación que queremos conversar para testear un poco lo que ocurrió este fin de semana en un meeting del expresidente y candidato Donald Trump, que bueno, salió herido en una oreja. Fue muy tensa la situación, hay un ambiente electoral bastante enrarecido. ¿Cómo se está viviendo todo esto, Paula, allá en Estados Unidos? Primero que todo, existe una confusión grande a propósito de que hace un tiempo atrás tuvimos un debate presidencial en donde fue claramente el desempeño del actual presidente John Biden bastante, por así decirlo, peculiar. Desde ahí han habido diversas comparaciones, apreciaciones respecto de que si él debería ser el nombre de su partido o cambiarlo, a lo cual ha existido bastante efervescencia mirando en algunos lugares a la vicepresidenta, pero también con mucha fuerza Michelle Obama, que vendría a ser una sorpresa electoral. Nosotros recordamos también que hace un tiempo atrás su marido fue un presidente que tuvo un buen rendimiento, que también fue electo nuevamente y por lo tanto tendría, además de la experiencia, de alguna manera esa expertise en generar lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, cambiaría un poco el escenario, todavía no existe una certeza absoluta, pero en las encuestas claramente se muestra esta figura que yo creo que claramente podría ser reemplazada si es que no va el presidente Biden, como muchos así lo han querido, dado a su alta edad, dado a su condición física y psicológica que ya no se encuentra con la misma fuerza. Y respecto a lo que pasó con Donald Trump el fin de semana, yo creo que nos tiene que hacer, nos tiene que llamar a nosotros, por ejemplo, desde Chile, la pertinencia que tiene para analizar también algunos temas de seguridad. Siempre se cuestiona mucho que nosotros en Chile estamos en una crisis de seguridad, lo cual yo no lo pongo en duda, pero también siento que hay aspectos que, también tomando lo que sucedió el día de ayer a propósito de la Copa América, ustedes recordarán que hubieron incidentes con personas de la Barra de Colombia que entraron sin pagar entrada y la policía actuó de manera bastante brutal. También es como una reflexión que yo quiero llamar respecto del uso de la fuerza pública. No digo que quizá nosotros tengamos que transformarnos absolutamente y copiar el modelo de Estados Unidos, pero sí también un poco darnos cuenta que cuando existe un atentado a la vida de una persona flagrante, de alguna manera, nos damos cuenta que lo que mismo que sucedió con el tema del botín, ocurre un atentado a la vida, inmediatamente las fuerzas actúan y repelen, y si tienen que repeler generando un atentado, lo generan. Si hay que generar una restricción de la fuerza, lo realizan. Quizás también eso tendría que ser una reflexión para el futuro de nuestro país respecto de qué manera nosotros vamos a graduar, primero que todo porque yo no creo en el tema del uso de la fuerza absoluta, pero sí graduar la fuerza para que sea un poco más eficiente, obviamente siempre respetando lo que viene a ser el derecho a la vida y la integridad física y personal, porque a veces nos genera un poco como chilenos esa cosa de decir, chuta, si eso pasara en Chile, seguramente no se le hubiera quitado la vida a una persona, no se hubiera repelido de esa manera, pero también nosotros, ¿cómo estamos en esos temas de seguridad? ¿Nos sentimos satisfechos o sentimos también que estamos en un, como digo yo, en un circo, en un mundo que no es de nadie, en un país sin ley? Paula, yo te quiero preguntar en el materia electoral particularmente, eh, porque bueno, lo que ocurrió con Donald Trump dice relación también en un ambiente netamente de campaña. Esta situación, la imagen del día saliendo con el puño arriba, con la oreja ensangrentada, y bueno, en pleno proceso electoral, para muchos marca un hito donde podría incluso asegurarse su elección teniendo en cuenta el impacto que esto genera, la fuerza que radicaliza en sus electores
básicamente, y bueno, también sobre la rápida acción de los equipos de seguridad que detuvieron inmediatamente y bueno, también abatieron a quienes intentaron supuestamente asesinar a Donald Trump. El ambiente electoral por ahí se empieza a exacerbar un poco, teniendo en cuenta además el pasado vinculado a Donald Trump, que intentó no dejar el poder, metiéndose también en el Capitolio, irrumpiendo con mucha violencia. Hay una característica muy violenta, muy bélica de parte de este candidato, no tan solo en Estados Unidos, sino a nivel país, que ha marcado la diferencia un poco en la intervención en la guerra Ucrania. Totalmente, y creo también que no es un hecho aislado, sino que es algo propio de la cultura política y electoral en estos tiempos. Si recordamos, Jaime, hace un tiempo atrás teníamos la situación de Ecuador, en donde finalmente se terminó con la vida de un candidato presidencial. Si miramos Bolivia, estamos viendo claramente que se acusa al presidente actual de ser parte de una maquinación respecto de un supuesto golpe de Estado al cual a la fecha todavía no existe una certeza absoluta. Y por lo tanto, uno siempre tiende a pensar que la política latinoamericana tiene sus formas propias. Pero con esto, claramente nos damos cuenta que el escenario político está sufriendo una ola de violencia y también de alguna manera yo lo leo de la manera de expresar, de alguna manera que yo quiero, cuando yo no estoy de acuerdo contigo, me puedo imponer de cualquier manera. Porque no olvidemos que estos hechos, si bien yo no podría decir que son aislados porque ya durante los últimos 3 años han sucedido en distintos lugares de nuestra América, sin lugar a dudas me hace la reflexión de un clima de intolerancia política brutal, de un clima en donde, si miramos Chile hace la elección anterior, que estuvo bastante polarizada con Kast y Boric, y cómo hoy día se podría configurar nuestra futura elección presidencial, siento un poco la carencia de esta política de los acuerdos, esta carencia de la fuerza del centro político y esta carencia de la tolerancia de ideas en donde yo podía debatir contigo, podía tener un punto de vista distinto sin llegar a estos extremos. Recordemos el retorno de la democracia en Chile, que siempre lo toman como un ejemplo internacional. Nosotros teníamos un Patricio Aylwin que, claro, algunos podían decir que era tibio, pero entendamos que la transición de la democracia se hizo de buena forma, mayoritariamente sin problemas de violencia, y teníamos también un régimen dictatorial que venía saliendo y en donde gran parte de los comandantes y además teníamos senadores designados que estaban representando la política chilena. Entonces me llama la atención que hoy día, después de que hemos tenido democracias que han ido madurando, y en el caso de Estados Unidos, una estructura que siempre se ha caracterizado por ser mucho más democrática respecto de su forma de manejar sus instituciones, que hoy día veamos estos tipos de atentados y que ya no van con un atentado a faltarte el respeto, sino que voy netamente con un atentado a vulnerar tu vida. Y creo que eso tiene que ver con algo de carácter social, y aquí lo quiero enlazar, que va a empezar respecto de qué manera yo estoy valorándote a ti o de qué manera nos estamos valorando nosotros. Parece que muchas veces se nos está olvidando el valor que tenemos como seres humanos y estamos dándole valor a otras cosas. Yo quiero mucho y valoro y creo que hay que hacer protección a los animales, creo que hay que cuidar nuestro medio ambiente, creo que donde nosotros nos desenvolvemos en este medio tenemos que cuidarnos, pero sí estoy totalmente, y en eso no transo, la principal protección tiene que ser entre nosotros, entre los seres humanos, y siento que eso se ha perdido por una intolerancia respecto de yo, si a mí algo no me gusta, yo voy y no mido consecuencias. Paula Nuche, nuestra analista internacional desde Estados Unidos, analizando particularmente lo que está ocurriendo en aquel país respecto del atentado a Donald Trump. Paula, bueno, lamentablemente Estados Unidos tiene una tradición de asesinato a sus presidentes, así lo dice la historia, no lo digo yo. Tenemos a Lincoln, tenemos a Garfield, McKinley y JFK, John Kennedy. Son 4 presidentes asesinados. El país del norte tiende a generar este tipo de suspicacia, de atentados, de no poder solucionar los temas. De hecho, el asesinato de Kennedy a 61 años aún está
sin resolver con el misterio de quién fue, quién o quiénes lo asesinaron. Por lo tanto, se genera también un ambiente en este país, que es un país muy poderoso, que influye mucho en las políticas latinoamericanas. Ya sabemos y hemos hablado muchas veces de la política del garrote y todo el intervencionismo que sufrió en algún momento Latinoamérica de parte de este país, particularmente en el mandato de Nixon. Por lo tanto, genera preocupación, genera tensión, en un tema a nivel mundial que va precisamente armando o tendenciando un poco lo que es en relación con las instalaciones de los poderes, básicamente desde los diferentes extremos políticos, en este caso en Estados Unidos, como viene a ser lo republicano, ¿no? Claramente lo que tú dices es cierto, pero llamativamente la evolución del Estado de Derecho desde la muerte del último presidente hasta ahora ha habido una evolución bastante llamativa que tiene que ver con la constitucionalización de los derechos, en donde principalmente existe una mayor protección en lo que viene a ser seguridad, lo que viene a ser en modernización de diversas instituciones jurídicas y por lo tanto que viene a cambiar un poco el marco jurídico de acción también del quehacer público. Entonces, por eso es lo que yo te decía que me llama la atención, que hoy día, porque si bien uno puede mirar hacia atrás, uno dice, pucha, con el tiempo las cosas cambian, estamos hablando ya de bastantes años atrás, pero hoy día, en el año 2024, ver que todavía estamos actuando de una manera como si no existiera el valor de la persona humana, como si nuestros ordenamientos jurídicos fueran en retroceso, es llamativo. Y eso solamente yo lo puedo entender desde el punto de vista de una cultura de la intolerancia y lamentablemente de una ineficacia brutal de lo que viene a ser el sistema. Porque muchas veces uno dice, hemos mejorado en esto, tenemos mejores leyes, estamos generando una coordinación sistemática entre los cuerpos normativos, y ahí yo te lo digo como abogado, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Sigue sucediendo lo mismo, como tú dices, se viene repitiendo un modelo, entonces eso también da para reflexionar un poco de qué manera se le da eficacia social a la norma jurídica, porque es lamentable, es peligroso y nos deja una sensación amarga. A uno le puede gustar o no el candidato presidencial, pero sin lugar a dudas es algo que se escapa a una preferencia, sino que tiene que ver netamente con lo que uno siente. Por ahí algunos decían que esto era como siempre está la perspicacia de que esto era preparado, que esto era un show. Y yo creo que independientemente de las opiniones personales que uno tiene, aquí existió obviamente un atentado y gracias a Dios, como digo yo, la persona está bien, o sea, nosotros vimos que era real, vimos cómo sucedió en los videos, pero espero que eso también no marque un precedente en nuestro país, porque yo siento que igual nosotros hemos estado con un alto índice de violencia y de inseguridad, y me preocupa, Jaime, y aquí quiero hacer hincapié. Si bien los modelos de seguridad no son comparables en ningún aspecto, dado la forma de desarrollo, me llama la atención poder caminar tranquila, pues, no ver asalto, no ver portonazo, que son delitos típicos de nosotros, de nuestra idiosincrasia. Claro, suceden estas cosas. También hay los atentados que hemos visto masivos en los colegios. Pero respecto de la seguridad pública en la calle, la sensación es muy distinta cuando yo estoy en Santiago o estoy en Linares. Y lo mismo que me pasa en Bolivia. En Bolivia el delito de portonazo no tiene desarrollo. El que te asalta. Hay otro tipo de delito, tráfico de vehículos, que ya desde la frontera existen, pero cada país tiene sus particularidades. El tema es que hoy día yo siento que esa sensación de inseguridad que tenemos los chilenos, y digo los chilenos porque yo estoy aquí de paso y si bien lo mismo que me pasa en Bolivia, siento que hay algo que no nos está dejando desarrollarnos de buena manera, porque no puede ser que en cualquier lugar uno esté más tranquilo que en nuestro país. Y yo creo que eso tiene que ver con una infinidad de políticas. A mí no me gusta cuando dicen hay que sacar los carabineros, hay que sacar los militares a la calle. Yo creo que uno tiene que evaluar distintas cosas de la fuerza pública, pero también la seguridad tiene que ver con una idiosincrasia. El tema de la iluminación, el tema del uso de los espacios públicos, el tema de qué manera estamos llenando los espacios nosotros sin que lo llenen un par de delincuentes que después terminan vulnerándonos. Entonces, ese llamado también es a mirar los problemas de una forma integral y no tan solo de manera reactiva, que eso también puede generarnos más problemas que soluciones. Paula Nuche, nuestra analista internacional del material de Línea Maule, abogada que se encuentra en Estados Unidos realizando posgrados académicos. También su visión en torno a lo que dice relación con Bolivia, un intento de golpe de Estado, Paula.
Complejo, pero también vale la pena para contextualizar a los hermanos chilenos que no conocen esta patria. Bolivia tiene una democracia desde el año 82 Miche. y ha sido una forma bastante compleja de gobernarse. Tuvimos un Evo Morales que estuvo mucho tiempo en el poder y el cual terminó estando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de lo que es el derecho a la reelección, el cual establecía él que él podía reelegirse de manera indefinida eh, porque era un derecho humano, a lo cual los organismos internacionales ad hoc establecieron que, claro, que el derecho humano a la reelección no existe. Por lo tanto, claro, nosotros tenemos en nuestros países latinos el mecanismo de reelección una vez, dos veces en algunos cargos menores como las diputaciones, la senatoría, pero no puede ser algo indefinido de que yo toda la vida vaya a elecciones. Y eso tiene que ver también con la fragilidad de las instituciones democráticas. Recordemos que, por ejemplo, Bolivia, a diferencia de Chile, no tienen un poder judicial. Nosotros podemos decir, chuta, el poder judicial demostró que gran parte de los altos jueces tienen de alguna manera familiares o nexos con la judicatura más menor. Ahí tenemos un problema, pero no se resuelve tampoco con lo otro que existe, por ejemplo, en Bolivia, que es la elección de los jueces de manera democrática porque se politiza el Poder Judicial. Y varios autores establecen que la politización del Poder Judicial de manera tan directa puede ser uno de los problemas de la democracia del futuro respecto de que los poderes del Estado, que sabemos son tres y están separados y mantienen el equilibrio en un Estado, se vendrían totalmente compuljados. Porque claro, hoy día en Chile nosotros tenemos la intervención del Senado y de algunos órganos que intervienen, pero no es tan directo. No tenemos un juez que se dice comunista, no tenemos un juez que se dice republicano. Y es llamativo porque esa figura se está repitiendo en México con la presidenta electa, que cuando ganó en su discurso inaugural dijo que lo primero que iba a preocuparse de que la judicatura fuera electa democráticamente. Entonces, con esa particularidad de Bolivia y lo otro, con una economía altamente subsidiada, ha generado una crisis tan violenta. ¿Y por qué se los digo subsidiada? La benzina en Bolivia vale aproximadamente de 300 a 450 pesos el litro. Entonces imagínense como chileno. Es fantástico porque uno está acostumbrado a pagar por la benzina 3 o 4 veces más. Pero ¿qué pasa? No es que la benzina esté barata, sino que el Estado la trae de Chile y la subsidia. Y eso ha generado un conflicto tan grande que entre ellos, de los problemas económicos, el déficit del dólar. Yo como chilena, cuando voy, por ejemplo, cuando iba a viajar, fue un problema porque yo necesitaba dólares. Y yo no puedo ir al banco, por ejemplo, con 1000 o con 10.000 bolivianos a cambiar dólares porque tengo un límite. Yo no puedo sacar más de $200 al día. Entonces, es complejo para la inversión, es complejo para el movimiento de divisas, es complejo para todo. Entonces, el déficit del dólar hace que, en definitiva, acá se desvalorice mucho en el mercado formal y que, por otra parte, en el mercado informal se pueda mover la economía, pero con un precio absurdo. Y de alguna manera, uno dice, chuta, Bolivia tiene cosas buenas, pero uno lo dice desde chileno porque uno está de paso. El kilo de carne vale 5.000 pesos. Entonces, el galón de gas que le llamamos nosotros, menos de 4.000 pesos. Ellos producen gas a diferencia de nosotros. Pero el tema de los combustibles, de este subsidio, ha generado de alguna manera una pata coja en el Estado y esa pata coja ha generado una impopularidad tremenda de lo que es las figuras políticas. Por eso se dice, todavía no hay certeza, de que de alguna manera el golpe no fue tan golpe, sino que más bien fue una manifestación política. Así ha sido acusada por distintos sectores. Pero lo que existe certeza es que la impopularidad del presidente crece y de las instituciones a partir de una economía que es totalmente ineficiente. Supermercado que tal en Bolivia quebrando y así una infinidad de locales quebrando. Uno está viendo antes de venirme para acá, era llamativo ver la situación de muchos locales vacíos en sectores comerciales. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Calacoto, que uno puede decir que es como Providencia. Me refiero porque es un polo comercial y con un buen nivel de vida. Ese lugar que está en La Paz está con muchos locales quebrados y muchos locales desocupados. Entonces es preocupante porque no hay inversión y no hay certeza económica. El sueldo mínimo, recordar que también es casi la mitad de lo que es en Chile. Entonces uno dice, la carne vale 5 lucas, es barato, el pan es barato, ya, pero en comparación a lo que nosotros ganamos en Chile, ya eso, como que un poco se va igualando.
Es distinta la situación cuando uno viene desde afuera, que es foráneo, a cuando es nacional y tiene que vivir en esas condiciones y tiene que sobrellevar eso. Por lo tanto, la situación boliviana tiene características propias respecto de su poder judicial, respecto de su sistema ejecutivo, y claramente también existe esa certeza. Acuérdense que hubo un golpe de Estado en el 2019, cuando contextualicé un poco lo que hablaban esto de la reelección indefinida que optaba Morales, pero todavía la presión de Evo Morales es tan grande, tan tremenda, que yo les diría que en el periodo anterior a venirme a Estados Unidos, me refiero marzo, abril y algo de mayo, habían manifestaciones casi todos los días. Las calles se cerraban. Yo tuve que, durante 3 veces traté de salir del país por la frontera y estaba cerrado, bloqueado. Al final, hablando con las personas, me dejaban pasar. Pero hay mucho bloqueo en el país. Y esos bloqueos, gran parte, son personas de los sindicatos cercanas a Evo Morales. Entonces, es llamativo porque uno dice en Chile, yo tengo la derecha y tengo la izquierda. Pero acá tengo una izquierda con dos caras, con Arce y con Evo Morales. Y a pesar de eso, igual existe una pugna fuerte, porque el centro o la derecha está totalmente disuelto de alguna manera, no tiene posibilidad de tener una relevancia política como lo tiene en Chile. Agradecer este enlace desde Estados Unidos, gentil por estar siempre junto a nosotros disponibles. Te mando un tremendo abrazo, Paula, que le vaya muy bien, nos reencontramos por ahí. Muchas gracias, te admiro mucho y sigue adelante, querido Jaime. Un besito. Te adoro, un abrazo. Paula Nuche, acá en nuestro matinal de En Línea Maule.